Buenos días. En esta ocasión les traemos un video tutorial de cómo modificar datos de una tabla creada en un formulario NetBeans y también cómo modificar datos de una tabla proveniente de una base de datos PostgreSQL desde NetBeans. Este video es parte de una serie de videotutoriales, por lo tanto partiremos de la base de que ya vieron los videos anteriores. Sin más que agregar, comencemos. Nosotros nos tocó mostrar cómo modificar los datos de la tabla, lo cual será efectuado mediante el botón con el mismo nombre. Ahora procederemos a explicar cómo logramos esto. Ahora hacemos doble clic en modificar y nos vamos a nuestra línea de comando. Lo que estamos haciendo es definir una fila la cual su valor será el texto o en este caso un número. Por eso va un int, al cual nosotros ingresaremos en el cuadro de texto fila n. También haremos lo mismo con la variable columna, cuyo valor también lo obtendrá de acuerdo a lo que el usuario ingrese en el- en el cuadro de texto columna n. Modelo llama a la tabla con sus columnas y filas y con el set valueAdd se le asigna un nuevo valor y por ende modifica los datos de la tabla ya ingresados. El usuario ingresará el nuevo dato mediante el cuadro de texto nuevo valor. Y este nuevo valor ingresado se mostrará en la tabla de acuerdo a las coordenadas ingresadas en los cuadros de texto fila n y columna n. Ahora mostrarles un ejemplo. Tenemos que acatar igual que en NetBeans las filas parten de cero y las columnas igual. Por lo tanto sería fila cero y fila 1. Entonces, por lo tanto, las columnas serían de la columna cero hasta la columna 2. Queremos cambiar el apellido de Sebastián Sánchez. Entonces sería vamos a la fila 1 con la columna 1. Seleccionamos el nuevo valor, que sería en este caso Villarroel, y hacemos clic en modificar. Y como se dan cuenta, en el cuadro, en la tabla, se cambió el apellido de Sebastián Sánchez a Sebastián Villarroel. Suponiendo que tenemos nuestra base de datos creada y conectada al formulario que creamos en NetBeans, procederé a explicar más o menos cómo es que este botón hace lo que hace. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestra base de datos ya creada en PostgreSQL y aquí tenemos el comando que hace que nuestro formulario en NetBeans se conecte a la base de datos que creamos en Postgre. Lo primero que hay que tener en cuenta, y muy claro, son los atributos de nuestra base de datos ya creada, ya que estos son indispensables para que nuestro botón modificar logre conectar con la tabla de la base de datos y así poder modificarla. Con estos atributos me refiero a el nombre de la base de datos, el cual lo tenemos acá, que es datos, el login o el usuario, que aquí dejamos el que estaba por default, que es Postgres, no cambiamos nada. La password que le dimos nosotros a la base de datos, que es 1234, y su URL, esta que está aquí, la cual nosotros la podemos extraer desde este lugar. Tenemos a propiedades y aquí donde dice URL de la base de datos. Ahora nos vamos al formulario, le hacemos doble clic y aquí dice el comando o línea de códigos para lograr que nuestro botón modificar cumpla su cometido va muy de la mano con el código que se utiliza para poder conectarse a la base de datos o poder insertar los datos. Estos comandos, estos códigos que mostré aquí al principio. Aquí vemos que nuestro código está todo inserto dentro de un try and catch, que básicamente lo que hace ese try and catch, bueno, está en un intento en realidad de evitar que nuestro programa, al encontrarse con algún error, se caiga, se cierre. Lo que hace este comando es que si hacemos algo mal o encuentra algún error el programa, no se caiga y se cierre todo y quede embarrado.
Aquí vemos también que otro tributo a tener en cuenta es la URL de los drivers del tipo de base de datos que estamos manejando, que en este caso es el driver, en este caso son los drivers de Postgres, que a continuación vamos a mostrar dónde se puede buscar también. En el mismo lugar donde se busca la URL de la base de datos, se puede buscar el URL del controlador. Que está acá. La línea connection con, que se puede ver aquí, lo que hace es conectar este botón, este que está aquí, botón modificar, con la base de datos creada en PostgreSQL. Por eso se coloca la URL de la base de datos y el resto de datos, como es el login, o sea, el login o el usuario y la contraseña que nosotros le dimos a la base de datos. Creamos un statement, S en este caso, y luego ejecutamos ese statement S con el comando execute. Lo que va entre paréntesis es la sentencia, orden o acción que le damos a este botón modificar y la que nos permite realizar los cambios desde NetBeans a PostgreSQL. Bueno, lo que quiere decir básicamente el comando que tenemos acá dentro del paréntesis del execute es este update, esta sentencia update. No sé si algunos tendrán ya estarán familiarizados con las sentencias que se utilizan en SQL Server y ese tipo de programas, pero aquí la sentencia update lo que hace es actualizar básicamente, o en este caso modificar, y dice que este de aquí, update modificar, dice que vamos a actualizar, modificar, que es el nombre de la tabla que está dentro de la base de datos ya creada en Postgres. Aquí esto dice actualizar la tabla modificar, y los datos que se actualizan, que es esta sentencia set, es la que nos permite ingresar los nuevos datos a la tabla. Son el nombre, el apellido y la edad, que son las columnas que tenemos dentro de la tabla en Postgres. Esto es posible ya que este comando que está acá dice nombre getText, lo que quiere decir es que el set nombre, el nuevo dato que va a obtener será sacado de acá, de lo que nosotros pongamos en el cuadro de texto nombre que está acá, en este lugar. Y lo mismo pasa con el resto de columnas. El nuevo dato que obtendrá el apellido va a ser sacado de lo que nosotros pongamos en el cuadro de texto apellido, y el de la edad va a ser donde de acuerdo a lo que nosotros coloquemos en el cuadro de edad. Debemos mencionar que en este caso en particular al menos, nosotros tenemos como clave primaria el nombre de las personas que ingresamos en la tabla de base de datos, como se puede ver reflejado aquí, que está en corchete el PK en la columna nombre. Eso significa que el programa identificará a la persona y sus datos, el apellido y edad, de acuerdo al nombre que nosotros ingresemos en el cuadro de texto nombre, y solo nos dejará modificar su apellido y su edad, ya que si colocamos otro nombre en la casilla y le damos a modificar, nos dirá que esa persona no existe. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos que en la base de datos solo está Javier y Sebastián. Y aquí entonces si le damos un ejemplo, Leonardo, Federer, y 22 años, le damos a modificar. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero
Vamos a revisar. No. Bueno, en este caso, en este caso no sé qué pasó, pero debería haber salido que la persona no existe. Pero quedó demostrado lo que dije yo, que no se modificó nada porque no identificó a nadie dentro de la base de datos con el nombre Leonardo. Entonces no tenía que modificar. Ahora bien, les voy a dar una demostración de cómo realmente cuando se modifica. Entonces aquí vemos que está, por ejemplo, Javier Valdebenito. O mejor hagámoslo como en el ejemplo que hizo mi compañero Sebastián con la persona Sebastián Sánchez. Le cambió el apellido. Aquí ingresamos el nombre Sebastián. La, el cuadro de texto nombre. En el cuadro de texto apellido, el apellido. Que ahora será Villarroel. A eso me refiero yo. Que el hecho de ya poner Sebastián aquí y después nosotros le damos acá a modificar, el programa solo va a buscar dentro de dentro de la base de datos de Postgre la persona que se llama Sebastián y le va a cambiar su apellido. Aquí lo vamos a demostrar. Realizado correctamente. Vamos acá, lo actualizamos y aquí está. ¿Ven? Se cambió a Villarroel. Hagamos otra prueba. Para cambiarle ahora la edad, que se cambió a 22. Ponemos el nombre de la persona a la cual que le queremos cambiar la edad. Ponemos el apellido que tiene porque no le queremos cambiar el apellido. Y ahora sí, aquí vemos que tiene 26 años. Le ponemos los 26 años y le damos a modificar. Aquí está realizado correctamente. Lo editamos. Y aquí se ve reflejado el cambio, la modificación que le hicimos desde el formulario de NetBeans a la base de datos, o sea, a la tabla que se encuentra dentro de la base de datos en Postgres. Espero que les haya gustado nuestro video. Nos vemos a la próxima. Nos vemos.